Buenos días, profesor y compañeros. Vamos a comenzar con la presentación del video del grupo conformado por José Enrique Guamán de la Cruz, Félix Ventura Quispe y quien les habla Alexandra Pierina Cisneros Flores. Este video va a tratar sobre los instrumentos internacionales sobre el medio ambiente, que son la Declaración de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza y la Declaración de Río. Siguiente. Bien, para entender la razón de la creación de estos instrumentos internacionales, debemos remontarnos al siglo pasado, en el cual comenzó a crecer una preocupación por el cambio climático y el acelerado deterioro de diversos ecosistemas, lo cual llevó a que la comunidad internacional decida establecer marcos normativos con la finalidad de poder proteger y preservar los recursos naturales. De esa forma van a surgir algunas conferencias entre las que podemos destacar y sobre las que va a tratar nuestro informe, que son la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992. Estos instrumentos han servido como base para la creación de diversas políticas públicas, reformas y leyes en diversos países, incluidos el nuestro. Siguiente. Bien, para comenzar con el primer instrumento va a tratarse de la Declaración de Estocolmo de 1972. Para entender mejor la creación de este instrumento debemos remontarnos a la creación de las Naciones Unidas. Desde su creación, sus esfuerzos estuvieron concentrados en cómo gestionar los recursos naturales en beneficio del desarrollo económico y social del hombre, dejando de lado quizás el tema de la conservación de los recursos para las futuras generaciones. Ya en la década de los 60 comienza a crecer la preocupación por parte de los estados por las consecuencias que el hombre podía estar generando en la naturaleza, visualizándose en la contaminación del agua, del aire y de la tierra. Todo ello aumentó la preocupación y la conciencia ambiental por parte de la comunidad internacional, que se pudo expresar en la creación de diversos movimientos ecologistas y la creación de días conmemorativos como fue el Día de la Tierra en 1970. Finalmente, la Asamblea General de la ONU decide convocar a la primera cumbre de la Tierra, que fue llevada a cabo en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972. Todo ello con la finalidad de poder determinar los problemas ambientales y también la labor de cooperación para solucionarlos. Siguiente. De acuerdo a la resolución 2581, el objetivo principal de la conferencia fue el de constituir un medio práctico de fomentar la actuación de los gobiernos y de las organizaciones internacionales encaminadas a proteger y mejorar el medio humano y proporcionar directrices para esa actuación. Y con la cooperación internacional corregir e impedir el menoscabo de dicho medio. Siguiente. Esta declaración va a consagrar 26 principios, entre los cuales podemos destacar el derecho a la libertad e igualdad de condiciones adecuadas, que es el principio 1, el de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones, que es el principio 2, las responsabilidades por daños ambientales, el principio 22, y la cooperación internacional, que es el principio 24. Asimismo, se contó con un plan de acción con 109 recomendaciones. Es importante mencionar que este instrumento tuvo un enfoque antropocentrista. Ello se puede desprender al mencionar que en su primer artículo, el hombre tiene derecho a desarrollarse en un medio ambiente adecuado, por lo que se buscó que la protección del ambiente en favor de mejores condiciones de vida para el ser humano sea priorizando sus necesidades y bienestar. Asimismo, es de tomar en cuenta que en esta declaración se hace referencia a medio humano y no medio ambiente, término que fue bastante criticado por algunos autores. Siguiente. En cuanto a la importancia de la Declaración de Estocolmo, en primer lugar podríamos mencionar que marca el inicio del derecho internacional ambiental al constituir en el primer instrumento sobre el medio ambiente que determinó principios claves para la conservación de los recursos naturales, incluso aun si estos no eran vinculantes. También expuso por primera vez la preocupación internacional por la contaminación y por el cambio climático. Por otro lado, los principios que se
los principios convenidos en esta declaración han servido de pautas para la construcción de diversos instrumentos jurídicos a lo largo del mundo y también en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo el nuestro, claro. Ello es, una muestra de ello se podría expresar que en el artículo primero de la declaración se encuentra contenido en el artículo 123 de la Constitución Política del Perú de 1979, en la cual se estableció que todos tienen el derecho de habitar un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental. Siguiente. Para poder entender mejor la aplicación o la influencia que ha tenido estos principios en nuestra legislación, podemos mencionar algunos ejemplos. En el caso del principio 2, este se trata de un principio referido a la protección de los recursos naturales por parte de los estados. Este principio de protección y aprovechamiento sostenible se ha consagrado en diversos instrumentos jurídicos, como lo es nuestra actual Constitución Política y también en el caso de la legislación específica como la Ley General del Ambiente, la Ley 28611 y la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley 26821. También tenemos el principio 15, que, bueno, este principio busca establecer una planificación de los asentamientos humanos para evitar repercusiones sobre el medio ambiente. Sobre ello, en el caso peruano, podemos mencionar de que este enfrenta un gran desafío debido al crecimiento urbano desorganizado en la ciudad de Lima, lo que ha generado que en muchos lugares no se tengan servicios básicos o las viviendas sean construidas en zonas de riesgo no mitigables o zonas arqueológicas, poniendo en riesgo tanto el bienestar de las personas como el medio ambiente. También podemos mencionar al principio 19, principio referido a la educación en materia ambiental para las generaciones jóvenes y los adultos. Esta es una importante labor que podría realizarse mediante páginas web y cursos virtuales que tendrían que ser llevados a cabo de manera conjunta con el Ministerio del Ambiente y Educación. Como aplicación de este principio podemos mencionar que existió una Política Nacional de Educación Ambiental denominada Planea, que buscó formar y fortalecer a la ciudadanía en materia de desarrollo sostenible y ambiental nacional. Y por último, podríamos mencionar el principio 24, principio que consagra la cooperación internacional en la protección del medio ambiente, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales. Este principio se ha venido aplicando puesto que después de la Declaración de Estocolmo van a surgir otros instrumentos de gran importancia, como lo son la Carta Mundial de la Naturaleza y la Declaración de Río, que posteriormente van a ser explicados por mis compañeros. Y bueno, ahora les paso con mi compañero. Gracias, y continuando con la Carta Mundial de la Naturaleza, esta fue aprobada el 28 de octubre de 1982 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y fue durante su sesión número 37 de la Asamblea General de la ONU. 111 estados votaron a favor, ningún país votó en contra, reflejando un amplio consenso internacional. Uno se abstuvo, Estados Unidos, pero se tiene que tomar en cuenta que se dio durante la administración de Ronald Reagan, quien tenía una visión más conservadora y promercado sobre la regulación ambiental y seguramente se veía este compromiso internacional como un factor que podría afectar intereses económicos estadounidenses. La participación activa de muchos estados latinoamericanos, africanos y asiáticos fue importante, ya que estas regiones ya empezaban a sentir con más fuerza los efectos de la deforestación, la desertificación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Este se encuentra conformado por una introducción donde reconoce al ser humano como parte de la naturaleza y que la vida en general depende del funcionamiento de los sistemas naturales. También se explica la capacidad del hombre de modificar la naturaleza y reconoce el deterioro de los sistemas naturales junto a la falta de orden económico en el aprovechamiento de esta. Y es seguido de 24 artículos sobre principios, divididos en 5 generales, 8 sobre funciones y 11 acerca de la aplicación. Eh,
La principal razón que propició la creación de la Carta fue la creciente preocupación mundial por el deterioro acelerado del medio ambiente, especialmente tras los informes científicos y las advertencias que surgieron en los años 60 y 70. La Conferencia de Estocolmo de 1972 ya había dejado claro que el desarrollo económico no podría seguir ignorando los límites ecológicos del planeta, consolidando la idea de que era necesaria una respuesta coordinada y basada en principios comunes de la mano de informes de la PNUMA sobre degradación ambiental. Estos reportes técnicos alertaron sobre la desertificación acelerada en África, la contaminación marina y de agua dulce y la amenaza de especies necesarias para el ecosistema. La importancia de este documento es que es un avance importante en el reconocimiento de la naturaleza, de que posee un valor intrínseco esta misma, independiente de su utilidad económica o recreativa para los seres humanos. Esta idea es la base que da el contenido del documento, que proclama que todos los seres vivos merecen respeto y protección. La Carta Mundial de Naturaleza adopta entonces un enfoque ético y moral, proponiendo normas de conducta para los estados y subrayando la necesidad de integrar la conservación de la naturaleza en todos los aspectos de la vida humana. La carta no establece obligaciones legales vinculantes, pero sirvió como un marco de referencia moral y político que influenció el desarrollo de posteriores tratados, políticas nacionales y jurisprudencia ambiental. Es así que este instrumento es creado y con el tiempo quedará como un claro recordatorio de las responsabilidades de la humanidad para con el planeta y para con el mismo legado de esta. Y ahora, tomando como ejemplo la ley número 28736 del Perú, que tiene por objeto establecer el régimen especial transsectorial de la protección de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana que se encuentran en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad, donde también se crea la categoría de reservas indígenas, tierras delimitadas por el Estado peruano, de intangibilidad transitoria a favor de los pueblos indígenas y situaciones particulares, y con mayor énfasis en su artículo 5, que dice que las reservas indígenas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial son intangibles en tanto mantengan la calidad de tales. En ellas no podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a los de pueblos indígenas que habitan en su interior. Se prohíbe la realización de cualquier actividad distinta a los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas. No se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el que con fines de subsistencia se realicen los pueblos que lo habiten y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, siempre que lo permita el correspondiente estudio ambiental. O que dice que los pueblos indígenas que la habitan son los únicos mancomunados beneficiarios de la misma. Estos artículos que he escogido creo que se encuentran en concordancia con los siguientes enunciados de la Carta Mundial de la Naturaleza, como vendría a ser el artículo 3 sobre principios generales, en el que dice que estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre, tanto en la tierra como en el mar. Se considera protección especial a aquellas de carácter singular, los ejemplares representativos de todos los diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitats de especies en peligro de extinción. Aquí especies lo estoy tratando también como personas que se tengan que proteger, ¿no? En este caso, pueblos indígenas también, por el ecosistema ancestral que han tenido. El artículo número 8 sobre funciones, que dice que al formular planes de largo plazo para el desarrollo económico, el crecimiento de la población y el mejoramiento de los niveles de vida, se tendrá debidamente en cuenta la capacidad a largo plazo de los sistemas naturales para asegurar el asentamiento y supervivencia de las poblaciones consideradas. Reconociendo esa capacidad, se puede aumentar gracias a la ciencia y la tecnología. También el punto 9, que dice que se planificará la asignación de partes de la superficie terrestre a fines determinados y se mantendrán debidamente en cuenta las características físicas, la productividad, la diversidad biológica y la belleza natural de las zonas correspondientes. Y por último, el punto 14 sobre aplicación, que indica que los principios enunciados en la presente carta se incorporarán según corresponden al derecho y la práctica de cada estado y se adoptarán también a nivel internacional. Así que finalmente, con la publicación del Decreto Supremo número 007-2016 MC Perú, en Perú se establecen las reservas indígenas de Isconagua, Mascopiro y Murunagua en Ucayali, después ya de 10 años de promulgada la ley 2873-6. Eso sería todo lo que tengo que comentar.
y le pasaría la posta a mi compañero. Gracias. Para culminar con la exposición, voy a hablarles sobre un instrumento clave también en la historia del derecho ambiental internacional, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en 1992 durante la Cumbre de la Tierra, conferencia que se dio en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Esta declaración surge en el contexto histórico de una creciente preocupación mundial por los daños provocados por la actividad humana al medio ambiente. Principalmente veremos dos casos muy fuertes, como son el desastre de Bhopal de 1984, donde una fuga de gases tóxicos mató a miles de personas en la India, o también el caso muy conocido como es el accidente nuclear de Chernobyl de 1986, donde producto de una explosión de un reactor nuclear, eh, eh, esto trajo consigo una contaminación radioactiva que contaminó todo el ecosistema de Europa Oriental y en la antigua República Socialista Soviética. A todo esto tenemos que agregar de que el avance tecnológico que ha venido teniendo la humanidad, producto de la evolución, ha traído consigo una explotación descontrolada de los recursos naturales, lo que en esta conferencia, pues, la comunidad internacional urge de medidas de actuar y así, pues, poder salvar el planeta, que esta era la idea, ¿no? Frente a este panorama, se consolidó un nuevo enfoque impulsado por el informe Brundtland, titulado Nuestro futuro en común, donde se introduce por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, entendido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, ya que como se venía desenvolviendo la actividad humana, pues para el futuro ya no iba a haber nada, iba a afectar directamente a las nuevas generaciones, ya que no iban a tener un planeta sano, un planeta que pudiera brindarle los mismos recursos que estamos recibiendo en la actualidad. Es en este marco que nace la Declaración de Río, ya que se buscaba equilibrar en parte lo social, en parte lo económico y lo ambiental en las decisiones de los estados, ya que estos eran los que pues realizaban las políticas públicas y se tenía que poner énfasis en este momento en el ambiente. Bueno, para continuar, podemos señalar de que este instrumento internacional estaba dividido por 27 principios, los cuales se pueden agrupar en varios ejes temáticos. Algunos de estos principios importantes está el primer principio, el cual coloca al ser humano en el centro de las preocupaciones ambientales, tiene esta tendencia antropocentrista, al igual que el Estocolmo, porque sí o sí el ambiente forma parte de este derecho que tiene el ser humano a tener un buen ambiente, un ambiente libre de contaminación. También está el principio 7, que nos habla sobre la responsabilidad común pero diferenciada, que reconoce que los países más desarrollados deben asumir un liderazgo y mayor contribución económica porque ellos han contribuido también en gran parte en este deterioro ambiental. Por otro lado, tenemos el principio 10 que promueve el acceso a la información pública, la participación activa ciudadana y la justicia en temas ambientales. Esto es importante ya que, pues, como nos afecta a todos como sociedad, la información que se maneja en materia ambiental debe ser completamente libre y disponible para cualquier persona. Por último, también podemos mencionar el principio 16 que establece esta forma de remediación de los daños, que es quien contamina paga, que de esta manera se promueve la internacionalización de los costos ambientales al que lo comete, al que deteriora el ambiente. Bueno, continuando, también podemos mencionar la importancia de esta declaración, ya que como he señalado, estos principios la verdad inciden bastante en lo que son medidas que van a tomar a futuro los estados
y es por eso que pues tenemos que esta declaración establece una guía ética y política para los estados, ya que a partir de esta se van a crear diferentes instituciones, así como cuerpos normativos que van a ayudar a prevenir y a fiscalizar la actividad que se realice en los países respecto al ambiente, ¿no? También tenemos, se establece esta responsabilidad común pero diferenciada para la protección del medio ambiente, como lo mencioné. Y también, por último, pues podemos señalar de que los países crearon diferentes consejos que establecían planes de acciones para poder remediar ya los daños causados y poder prevenir algunos en el futuro. Para poner más eh, en sintonía toda esta declaración y lo que ha logrado hasta el momento, hasta la actualidad, tenemos estos casos prácticos. El primero a mencionar es el de Río Marañón como sujeto de derecho. Este en particular tiene incidencia en el artículo, en el principio 22, que nos señala donde se valora, donde la declaración valora completamente el rol de los pueblos indígenas en la gestión ambiental. También destaca el hecho de las mujeres, y en este caso en particular, lo que sucedió es que pues en 2024 se obtuvo una sentencia que reconocía al río Marañón como un sujeto de derecho, y esto fue gracias a la acción legal de mujeres indígenas que pues al tener que usar el río para diferentes actividades también veían como producto de la extracción, por ejemplo, de petróleo se venía dañando el ecosistema. Es por eso que emprenden esta acción legal que dio frutos y pues logró que el río Marañón no pueda estar libre de las contrataciones que pueda realizar el Estado. Entonces también se les brindó un rol de fiscalizador a estas mujeres para que puedan dar cuenta de si se está incumpliendo las medidas otorgadas por el juzgado. Esto se dio en Loreto y lo que ha logrado es de que las empresas que pues han sido demandadas también puedan remediar los daños que hayan podido ocasionar. Estas empresas, dentro de estas empresas podemos mencionar a Petroperú, que es comúnmente conocida por realizar derrames a lo largo de las tuberías que tienen la selva. Entonces, es un importante logro y demuestra cómo la Declaración de Río tiene efectos inmediatos en la actualidad. Por otro lado, también tenemos el caso del conflicto minero de Tambo Grande ocurrido en Tambo Grande, Piura, donde una empresa minera con facultades otorgadas por el Estado quería realizar unas exploraciones en busca de oro, pero que al final la población terminó denegando completamente, un rechazo masivo, ya que pues no estaban de acuerdo de que se afectara actividades como la agricultura, ya que dentro de los planes de la minera estaba el poder desviar el cauce del río para todo el tema de la extracción del oro. Entonces, pues para ellos como agricultores tenían el temor, y más aún cuando de por medio ya había el impulso por parte del Estado para poder realizar esta obra, este proyecto, pero la población se mostró reacia y con una gran mayoría en una consulta que se les realizó, con un 98%, un poco más, hicieron de que se retirara y se detuvieran las actividades de esta empresa, prevaleciendo en este caso el principio 10, el de acceso primero a la información para poder saber de qué iba el proyecto y cómo los afectaba, y también el de participación ciudadana, porque siempre esta población estuvo dispuesta a poder eh, eh, ejercer en este caso también la fuerza para poder hacer respetar sus derechos y respetar el derecho a su ambiente, que es su
del cual obtenían sus alimentos y también la mayoría de producción. Ahí en las imágenes se puede ver también de la producción de este valle: ceviche, pisco sour, emoliente, limonada. ¿Te imaginas una vida sin limón? No a la explotación minera en Tambo Grande, ya que pues las personas, mayormente agricultores, querían preservar este motor que tenían eh, para poder vivir. Entonces esto fue un mecanismo que usaron y fue muy importante para el logro. Por último, bueno, para finalizar, podemos concluir que la Declaración de Río fue más que un documento político, también fue un llamado urgente a poder repensar la forma de vivir, producir y relacionarnos con la naturaleza. Eh, Nos recuerda que el desarrollo no puede estar ajeno a la protección ambiental de los ecosistemas y de todos en general, porque está muy interrelacionado con los derechos que tenemos cada persona a un ambiente sano. Y es por ello que desde el Estado hasta el ciudadano, al ciudadano de pie, tenemos un rol fundamental para la construcción de un futuro más sostenible y mejor. Esto al final es un mensaje que han dado cada conferencia tratada, bueno, cada declaración producto de conferencias tratadas en este trabajo, ya que desde la primera conferencia que dio origen a la Declaración de Estocolmo se ve las medidas que se han estado realizando globalmente y pues que aún hay mucho camino por recorrer, pero el camino es el desarrollo sostenible. Eso sería todo. Muchas gracias.